y es un orgullo tener a Olvido aquí con nosotras después de tantos años. Entonces, esta mesa la hemos titulado Un acercamiento a las diversidades afectivo-sexuales y de género, y vamos a ver en qué consiste esto. Para empezar, vamos a ver lo que es el heteropatriarcado capitalista. Seguramente muchas y muchos de vosotros conozcáis lo que es el patriarcado, que es esa supremacía del hombre sobre la mujer. Nosotros lo llamamos heteropatriarcado y además añadimos lo de capitalista por una serie de cuestiones que vamos a ir viendo. El heteropatriarcado capitalista es un sistema de organización social, es una norma no escrita, no está escrito en ningún lado, pero todos y todas la obedecemos, estamos obligadas a cumplirla. Es binarista, un pensamiento binario, dicotómico, excluyente y jerárquico. Es decir, a la hora de nacer, cuando nacemos se nos asigna un sexo en función de la genitalidad que tengamos. Si tenemos pene, nos catalogan como hombres; si tenemos vulva o vagina, nos catalogan como mujer. Y no solo eso, sino que se nos aplica un género en función de ese sexo que se nos asigna al nacer. Un género que también es dicotómico, masculino para los hombres y femenino para las mujeres. Esto seguramente os suene. Por supuesto, lo masculino está por encima del femenino. Y además, se impone un único deseo sexual, que es la heterosexualidad, de ahí lo de heteropatriarcado. Y dentro de esta orientación, bueno, ¿qué se entiende por prácticas sexuales? Únicamente el coito, no se entiende nada más. Por supuesto, el coito que sea placentero para el hombre. La mujer ahí, pues en teoría no siente placer, no tiene sexualidad, por así decirlo. Ese es el sistema. Está diseñado para formar una estructura familiar muy rígida, conocida tradicionalmente como nuclear, y todo lo que se salga de ahí está mal visto. Entonces, ¿quiénes no se ajustan a esta norma? Pues básicamente está claro: cualquier persona no heterosexual, y aquí en España pues no blanca, no católica, etc. Entonces, ¿quién se sale de esta norma? Cualquier diversidad, o sea, cualquier afectividad sexual o cualquier identidad de género que no entre aquí. Gay, lesbianas, bisexuales, por supuesto las identidades trans, que no solo son personas transexuales, también están transgénero y travestis, que eso lo veremos ahora después. Las personas intersexuales tampoco se engloban dentro del heteropatriarcado. Una persona intersexual cuando nace también se la clasifica, y hasta hace poco tiempo se operaba en función de lo que el médico de turno pues, decidía que era si hombre o mujer esa persona. Podríamos incluir muchas otras personas, solteras, etc., pero bueno, es muy estricto este sistema. ¿Qué ha pasado con las personas que no encajan en este sistema? Bueno, lo primero, han sido invisibilizadas. Y si han sido visibilizadas, han sido como enfermas, como pecadoras, como delincuentes, como viciosas, todo adjetivos peyorativos, despectivos. Han sido convertidas en minorías a las que hay que temer y rechazar. Ahí tenemos la homofobia, la transfobia, la bifobia. Y han sido eliminadas del concepto de ciudadanía. Últimamente se han conseguido ciertos derechos legales, que no sociales todavía, como fue, por ejemplo, el matrimonio. A través del matrimonio se han conseguido también pensiones, etc. Si nos fijamos en cualquier película que veamos, que no sea de temática LGTB, cualquier película, están invisibilizadas completamente cualquier persona heterosexual. No hay protagonistas homosexuales o transexuales o bisexuales. Están completamente fuera del sistema. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre la homosexualidad. ¿Cuántas personas, cuántos usuarios o usuarias habéis tenido en servicios sociales cuya necesidad sentida al acercarse a vosotras y a vosotros sea la homosexualidad? Posiblemente digáis que o muy poco o ninguna. Bueno, el tema de la homosexualidad ha ido cambiando en el tiempo. Antiguamente
se decía la problemática de la homosexualidad, porque sí que es verdad que había un problema no por el hecho de ser homosexual, sino de cómo la sociedad trataba a las personas homosexuales, bisexuales o transexuales. Se las trataba como enfermas hasta 1990, 17 de mayo de 1990 no se despatologizó la homosexualidad. La Iglesia, pues bueno, todavía nos sigue considerando pecadoras y pecadores a diario. Entonces, cuando una persona de este colectivo acude a los servicios sociales, acuden con otras problemáticas que no es la homosexualidad, normalmente es por falta de recursos. Pero el tema de la homosexualidad o transexualidad se intersecciona con esta problemática. ¿Por qué? Bueno, hay personas que no se identifican como homosexuales, no son heterosexuales, pero no se identifican como tal porque hay otras características que le definen más, o soy madre, o soy soltera, o soy parada, pero ya el tema de las etiquetas, por así decir, no se identifican con ellas. Prefieren no hablar de su sexualidad porque lo entienden como algo de su vida privada, o también puede ser porque tengan una homofobia intrínseca, una homofobia endógena, que le haga que guardar silencio. O simplemente porque la homosexualidad no le genera ningún problema. Y bueno, otro motivo por el que no hay homosexuales en los servicios sociales, que acuden a los servicios sociales, es porque lo que tienen en común los colectivos que acuden a servicios sociales es la falta de recursos. Entonces, la homosexualidad no es una cuestión de recursos. A los servicios sociales se les ve como meros gestores de recursos, no como gestores del estigma de esa homosexualidad o transexualidad. Entonces, ¿cuál es el problema a día de hoy de la homosexualidad? Pues vamos a ver un antes y un después, que fue en 2005 con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando ya aquí en este país las parejas del mismo sexo se podían casar. Se modifica por la ley del 13/2005 del 1 de julio, se modifica el Código Civil permitiendo a las parejas del mismo sexo casarse. Antes de este matrimonio igualitario, las personas homosexuales vivían en la clandestinidad, daba igual que formaran pareja durante siglos, estaban en la clandestinidad o vivían fingiendo otro tipo de vida, había que pasar por heterosexuales. Sufrían agresiones y vejaciones en la calle, esto cada vez lo vemos menos, pero sigue pasando. Acoso en el trabajo, acoso escolar, desahucio de la familia y de los amigos, y en muchos casos, que esto se ha ido denunciando y visibilizando en los últimos años, el tema de suicidio. ¿Cómo se afronta desde el colectivo LGTB, desde el colectivo lésbico, gay, trans, bi, esta situación? Pues se crea una identidad colectiva, de ahí lo del colectivo LGTB, cuya base es el estigma. Entonces, a nivel informal se unen y crean comunidades de amigos, se teje una red social entre el propio colectivo, de afectos, pero no solo de afectos, también de recursos. Esto ha sido muy importante. Se crean unas estructuras familiares que no reconoce la sociedad, pero se crean, son una familia. A nivel formal se unen en un movimiento social para luchar por la igualdad social, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de género, reivindican el acceso a los derechos legales y la integración y normalización del colectivo. ¿Qué ocurre cuando se aprueba el matrimonio? Bueno, digamos que el colectivo LGTB muere de gozo, por así decirlo. Claro, al conseguir una igualdad legal, parece que ya está todo conseguido. El colectivo fue muy firme en la lucha de esa igualdad legal, creyendo que una vez alcanzada la legalidad, igual que el resto de personas, íbamos a conseguir todos los derechos sociales. Completamente falso. Sigue habiendo discriminación, y ya no solo por parte de la sociedad, dentro del propio colectivo se han generado también discriminación, homofobia interna.
Desaparece esa percepción del estigma, puesto que ya somos ciudadanas y ciudadanos de esta sociedad, con matices. Al poder casarse, tener hijas e hijos, integrarse en el sistema, bueno, pues se diluye un poco el colectivo. Y esta es la situación de ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha aceptado la homosexualidad? Sí, se ha aceptado la homosexualidad a nivel legal, pero no se acepta todavía a las personas homosexuales. Vale, tú te puedes casar, pero que no se vea. Así funciona esta sociedad. ¿En qué consiste esta normalización y asimilación? Bueno, tenemos que pasar por una heteronormativización, es decir, si nosotros queremos formar familias, si queremos tener hijos, si queremos ser ciudadanas, tenemos que entrar dentro del sistema patriarcal, tenemos que asemejar los mismos roles, las mismas conductas, la misma imagen, la misma vestimenta. Entonces, ¿cuál es la visibilización o la normalización? Aquí en esta imagen la podemos ver. Lesbiana es muy femenina. ¿Por qué muy femenina y muy guapa y muy maquillada y con tacones y con minifalda? Es lo que le gusta al hombre heterosexual. Es lo que se exige dentro de este sistema heteropatriarcal. Aquí vemos una imagen de dos chicas con sus niñas y niños. Bueno, se acepta que si eres lesbiana o gay o bisexual, si te puedes casar tienes que formar una familia. Si ya has formado una familia, ya entras dentro de ese sistema, porque lo que quiere el sistema es mantenerse por sí mismo. Por el caso de los chicos, se sigue diciendo y se nos sigue vendiendo en los medios de comunicación, en las revistas, para ser gay, te dice ya este sistema cómo tienes que ser gay si quieres ser aceptado como gay. Uno, tienes que tener alto poder adquisitivo. Los gays no somos pobres. ¿Qué va? Los gays todos somos ricos. Claro, como los gays tampoco tenemos hijos, gastamos dinero en nosotros mismos. Esto es lo que se nos impone en este sistema. Aparte, hay que tener un cuerpo 10, tenemos que consumir todos los productos de cosmética y belleza que se nos imponen. Pero, ¿qué pasa con la gente que no encaja aquí? Sigue habiendo gente excluida. ¿Por qué? Porque no hemos pasado esa heteronormativización. Aquí en esta imagen tenemos a una chica lesbiana y a un chico gay. Esto, a día de hoy, socialmente, ni está bien visto. Tema de la pluma, todavía hay bullying escolar, hay acoso en el trabajo, por la sociedad, por la calle hay agresiones, por el hecho de no encajar en ese patrón que nos impone la sociedad. Bueno, y aquí pues esto que parecen frases del siglo pasado y del anterior, pues en el siglo XXI todavía las podemos escuchar. Bueno, como descubrí a un homófobo. No me importa que sea gay, siempre y cuando no sea una loca. Aquí entramos en el tema de la homofobia. Un hombre se tiene que comportar como hombre. Si eres gay, tienes que ser el gay que te impone la sociedad. ¿Cómo te van a gustar los chicos y las chicas? Decídete, esto es bifobia, claramente, porque una persona bisexual es una viciosa a día de hoy, te tienes que aclarar por un lado o por otro. Lo de los gays vale, pero las lesbianas, ¿cómo chiquitín? Ya sabes, porque una mujer pues no tiene placer, no tiene prácticas sexuales, claro, para el mundo este. Y así muchísimas frases. Ahí las tenéis. Los casos que no pueden llegar a los servicios sociales, como hemos dicho que específicamente a lo mejor ya no llegan personas homosexuales simplemente por la necesidad de ser homosexuales, van a llegar interseccionados con otras problemáticas. Entonces, hemos seleccionado algunas de las problemáticas que consideramos que pueden ser representativas, teniendo en cuenta que nos movemos en un ámbito rural y eso siempre hace que las situaciones sean peores y además diferentes a lo que se puede vivir en una ciudad. Entonces pensamos en cómo es la vida de una mujer lesbiana gitana, la tercera edad homosexual, las mujeres musulmanas,
una persona indigente que sea gay y seropositiva, por ejemplo, las personas chaperas, refugiados políticos. Estos concretamente no suelen llegar tanto a los pueblos, más a las ciudades, porque la acogida que tienen es más en las ciudades, en las grandes ciudades. Niños y adolescentes que sufren bullying homofóbico, que es transversal a otras problemáticas, y las personas discapacitadas. En cuanto a las mujeres gitanas y lesbianas, realmente la problemática, o sea, la situación del colectivo gitano en cuanto a las chicas concretamente, creo que es algo que con lo que estamos trabajando o estáis trabajando básicamente todos, porque es un colectivo muy presente. Entonces las características son personas que están encargadas de su familia, que los padres las tienen muy vigiladas, que no tienen independencia económica. Simplemente imaginaros cuando una de esas chicas le gusta a otra chica. En cualquier caso, la problemática real suele venir muchas veces por problemas de género y no tanto de sexualidad. Y es que tenga lo que ha llamado Antonio Ángel Pluma. Esto es lo que pasó con Noelia Heredia, no sé si la conocéis o la traemos como referente positivo. Es una chica gitana, se dedica al flamenco. Ella, más que lesbiana, se nombra como feminista, y lo que hizo que sufriera discriminación en su casa general, sobre todo, pero en el colectivo, es que tocaba el cajón. Y tocar el cajón no es un rasgo femenino, entonces estaba discriminada por eso. Ahora ella dice que en su casa pues, habla de lo que estaba hablando antes Antonio. Ha hecho una especie de acogida de gente que se encuentra en situación igual y bueno, pues le sirve de apoyo. Perdón, no se me ha ido. La tercera edad homosexual es para mí el colectivo más vulnerable, teniendo en cuenta que es una generación que vivió su juventud en la época de la dictadura. Entonces, se pueden dar, no lo hemos puesto en la diapositiva, pero se pueden dar dos situaciones. Una, que viviera la homosexualidad en la clandestinidad, y la otra, sobre todo en las chicas, y es que las mujeres no podían mantenerse sin un hombre, entonces lo que hacían era casarse. Entonces, suelen ser personas más vulnerables que se sienten abandonadas no solamente por la sociedad, sino también por el propio colectivo. El colectivo LGTB está, el colectivo gay sobre todo, y el lésbico, pero menos, por empatía, está muy centrado en ciertos valores que desechan un poco la edad. Hay que detectarla, las personas mayores homosexuales hay que detectarlas, hay que escuchar su narrativa y escuchar sobre todo su silencio, porque lo que no dicen es donde encontramos la información. Suelen tener problemas de soledad. Si esta generación vivió la homosexualidad en su clandestinidad, generalmente no se casaron, entonces la ascendencia murió, no tienen descendientes, como muchos tienen sobrinos, que por solidaridad se encargan de ellos, pero suele ser gente que está bastante sola. Insisto, sobre todo si estamos hablando de zonas rurales. Tiene muchos problemas de depresión, pero aparte de la depresión que pueda tener una persona mayor. Tenemos que tener en cuenta que las residencias que hay actualmente son residencias heterosexuales. No somos conscientes de eso porque la heterosexualidad simplemente está y ya está. Pero una persona que es homosexual nota la diferencia cuando ha pasado toda su vida con un tipo de vida, un estilo de vida específico, y de repente la inserta con una gente con la que no tiene nada que ver. Y suele ocurrir que cuando la gente ha sido militante en su juventud, toda esta problemática hace que se vuelvan al armario. Nosotros, pero no un momentito, hemos dado un material que tiene conceptos, una serie de conceptos. Este material no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando. Los conceptos eran para que tuvierais una idea de cómo nos comunicamos. Entonces, igual usamos vocabulario que suele ser habitual entre nosotros. Si no nos estamos haciendo entender, pues simplemente nos caráis, ¿vale? Hay una diferencia de género en cuanto a las personas mayores, y es que las mujeres creamos comunidad. Esto es un rasgo de género muy característico entre todas las mujeres, independientemente de la orientación sexual. Nuestras amigas son muy importantes para nosotras, pero entre las lesbianas es como, bueno, supongo que por las vivencias que tenemos,
creamos mucha comunidad y suele pasar que el sueño de la mitad es que nos vayamos a vivir todas juntas en una comunidad cuando seamos mayores. La feminidad heteronormativa no ha sido una norma entre nosotras. Como no somos objeto de deseo de los hombres, creamos nuestro propio deseo. Entonces, problemas como la belleza o el peso y cosas por el estilo nos afectan un poquito menos. Entonces, el paso del tiempo nos duele como al resto de la sociedad, pero no estamos tan marcadas con problemas que son típicamente femeninos. Y por último, es que nuestra sexualidad está deconstruida casi desde el principio. Tenemos una manera distinta de tener sexo que no es coitocéntrica. Entonces, solemos tener una sexualidad muy activa hasta que somos mayores. Eso incluye nuestras parejas. Tenemos parejas activas sexualmente hasta el final. Entonces, si tenemos una red de amigas y una red de parejas, es más fácil que nos sintamos menos solas que el colectivo. En cuanto a este colectivo, la subcultura gay, la normativizada, de la que nos habla la sociedad, es más superficial. Como ha dicho Antonio antes, la belleza, el cuerpo, la juventud y el nivel socioeconómico es para ellos como muy importante. Entonces, o igual que puede afectar una feminidad en un momento determinado a una chica, en la cultura gay es horrible. A partir de los 50 dejan de existir, básicamente. Entonces se autoexcluyen ellos mismos. Decía Beatriz Jimeno en un estudio que los gays mayores sentían que en el ambiente, los sitios por donde nos movemos, cuando salimos, que suelen ser sitios de socialización entre nosotros, cuando nos movemos en los sitios de ambiente no solemos encontrar hombres a partir de 50, simplemente no estamos. Y las relaciones pues son más superficiales y sufren más la soledad. En cuanto a la residencia, en España, que nosotros conozcamos ahora mismo, es posible que haya más y no las conozcamos, pero que nosotros conozcamos ahora mismo, hay... Hay una fundación que se llama 26 de diciembre. Está en Madrid, como todo está en Madrid. La red las asociaciones más potentes que quedan en España a nivel nacional están en Madrid. Entonces, esta asociación, a mí me parece muy bonita la historia porque el fundador estaba un día en una playa gay friendly. Gay friendly es, la palabra en inglés lo dice, donde hay una población gay que se puede relacionar entre ellos de forma sin problemática, vamos. Y estaba en la playa y de repente vio a un hombre mayor con un andador acercarse a la orilla. Al rato fue a hablar con él y el hombre le dijo que era alemán y entendió que en Alemania o en otros países la forma de atender a las personas mayores es haciéndolas más independientes de lo que nosotros las hacemos. Entonces pensó que una manera de vivir la homosexualidad en la tercera edad era juntándonos y haciendo que las residencias LGTB estuvieran centradas en el envejecimiento activo, que es algo que vosotros conocéis de otros años, y en actividades constantes que nos mantengan activos todo el tiempo, o el más tiempo posible, y además haciendo comunidad. En cualquier caso, el problema real es que solamente hay una. En 2000, esta asociación se creó en 2013. En 2011 se publicita un residencial que se llama Gay Life en Málaga. No sé si alguien aquí lo conoce, yo no he vuelto a tener más noticias de este residencial. En principio era algo como lo que tenéis, no sé si alguien más lo conoce. En Galera hay un grupo de apartamentos en la que vive gente mayor y tienen unas zonas comunes. Es básicamente lo mismo, pero solamente con personas LGTB. Entonces la pregunta que lanzábamos era si vosotros pensáis que una residencia LGTB es un gueto. Ahí lo dejo para hacer perfectamente. La mujer lesbiana y musulmana, conociendo las características que tiene el colectivo musulmán, no en tanto el colectivo como la sociedad y la religión, es una religión que tiene la homosexualidad prohibida y que tiene unos roles de género muy separados. Entonces, entendemos que si viene una mujer lesbiana tiene que encontrarse con la problemática de la inmigración, además,
Pero si encima es lesbiana, se encuentra con la inmigración, el idioma, la orientación y todo lo que conlleva. Entonces simplemente pues que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Los chaperos, no sé si sabéis lo que son chaperos, son chicos que ejercen la prostitución por hombres. Generalmente son chicos muy jóvenes, también suelen ser inmigrantes. Generalmente, no sé por qué, vienen de la parte de Brasil, es cierto, y entonces muchas veces se encuentran con la problemática del idioma. No son necesariamente gays, no suelen tener papeles, tampoco tienen demasiadas redes, se mueven con otra gente que está dentro de los pisos y no tienen conocimiento sobre prevención de ITS o no conocen el sistema. Además, la población con la que se mueven no deja de ser la misma o parecida a la población con la que se mueven las prostitutas. Es muy difícil negociar la prevención en algunos contextos. Y el bullying homofóbico suelen ser casos que no vienen directamente de la familia, se detectan más bien en los colegios y el problema no es realmente un problema de sexualidad porque es muy raro que un niño pequeñito se sienta atraído por otro niño. No digo que no suceda, pero es difícil. Es más fácil que tengan problemas de feminidad o de masculinidad en el caso de la chica. Y eso es lo que lleva al estigma. Lo que ocurre es que los niños están más estigmatizados que las niñas. Y suele pasar porque al construir nuestra identidad, los chicos, nos construimos en función de lo que no somos. Yo soy una niña porque no soy un niño. Y los niños se construyen sabiendo que lo que no pueden ser, y además de estar denigrado, es ser una chica. Entonces, un niño afeminado les recuerda lo que no pueden ser, y de ahí el estigma. Y por último, el último de los colectivos que hemos considerado que puede ser relevante son las personas discapacitadas. Y hemos elegido a las personas sordas, a personas ciegas, que yo antes le decía Antonio invidente y me ha dicho no, ciegas, y otro tipo de discapacidades más grandes. Las personas sordas las hemos elegido porque cuando estábamos en la asociación teníamos un grupito de gente sorda que se dividió con la asociación, con no, pero que eran muy activos y hicieron hasta grupos de lenguaje de signos para que pudiéramos comunicarnos con ellos. Las personas ciegas suelen acudir a la ONCE, pero el otro día yo estaba leyendo un artículo sobre ella y en la ONCE decía que uno de los chicos decía que no encontraba respaldo de personas homosexuales allí. Y en ese mismo artículo a mí me llamó mucho la atención y quería compartirlo porque fue muy curioso y yo no lo había pensado nunca. Un chico decía que la gente no se da cuenta que es como muy natural que seamos seres sexuales, seamos chicos, seamos chicas. Pero yo cuando tenía 11 o 12 años no había visto nunca un cuerpo que no fuera el mío, no lo había visto evidentemente, era ciego, y no había tocado otro cuerpo, de manera que yo no sabía que en el mundo había hombres y mujeres. Entonces no me podía imaginar si yo era homosexual o no, simplemente conocía un solo tipo de cuerpo. Entonces me resultó que es algo muy curioso. Otras discapacidades más graves, hemos elegido esta concretamente, la autogénesis imperfecta, porque una de nuestras amigas tiene esta discapacidad, es el síndrome de los huesos de cristal. Y lo curioso de este caso es que las personas homosexuales para la sociedad son ángeles y no tienen sexo. Entonces cuando esta chica le dijo a su madre que se iba porque se había enamorado de una chica, la madre puso el grito en el cielo, y en este caso no porque fuera homosexual, sino porque ella había imaginado, su mente había construido la idea de que iba a ser su hija quien se quedara con ella el resto de la vida. Nunca pudo imaginar que se iba a enamorar y se iba a ir. Su pareja, que también tiene una discapacidad, también tuvo problemas con la familia cuando dijo que se iba con su pareja a vivir, pero en este caso la problemática sí fue por homosexual, porque antes había tenido una pareja heterosexual y no había habido problema. Pero bueno, al final pues está simplemente conviven como una relación más. Pero sí es cierto que suelen estar invisibilizadas. Algunas de las personas discapacitadas sufren soledad, suelen tener desconocimiento de ellos mismos y hay una presunción de heterosexualidad muy grande. Sabemos lo que es la presunción de heterosexualidad, la sensación de que todo el mundo es heterosexual, porque no nos hemos planteado otra cosa.
Para seguir con el acercamiento a las diversidades afectivos sexuales y de género, entramos en la parte de género. Entonces entramos en la identidad trans. Las personas transexuales son las personas que cuando nacen, al nacer, a todo el mundo nos asignan un sexo en función del cuerpo que tenemos. Como ha dicho Antonio, o somos chicos o somos chicas. Las personas transexuales no se sienten identificadas con el cuerpo que tienen. Pero ocurre una cosa, y es que la ciencia le denomina a esto disforia de género. ¿Qué pasa? Que desde hace unos años para acá, la gente mucha de la gente que es transexual no siente que tenga disforia de género porque consideran que no están enfermos. Lo que piensan es que simplemente ellos no encajan con los límites de la norma que establece la sociedad. Entonces hay un problema de despatologización. No sé si lo habéis escuchado, pero está como muy de moda la despatologización trans. La idea es que ellos no quieren ser enfermos, y de hecho es que no lo son si la sociedad cambiara los límites. En cualquier caso, la ciencia se sigue empeñando en curar la transexualidad, y para curarla hay una serie de protocolos que lleva una serie de etapas. Y el primero es pasar por el test de la vida real, y tienen que ir respondiendo a una serie de ítems por los que demuestran que están encajando en la feminidad o en la masculinidad de la que dicen sentirse parte. Es muy difícil poder encajar, porque ¿quién dice que es una mujer o quién dice que es un hombre? Como para que podamos encajar exactamente a la perfección para que después nos den un carnet de tú eres una mujer. Entonces el tratamiento psicológico se basa exactamente en lo mismo. Ellos se quejan de que un médico, un psiquiatra o un psicólogo vaya a venir a decirle a ellos que ellos son o no son una mujer o un hombre en función de que hayan superado una serie de ítems. De hecho, el caso más extremo que yo escuché una vez en la televisión, y lo escuché en un programa de televisión que me pareció aberrante hace muchos años, así que supongo que las cosas han ido cambiando, pero era una chica trans, ya estaba operada, y ella decía que ella se sentía mujer porque su marido le pegaba. Entonces, ¿qué es ser mujer? Que tu marido te pegue. Y creo que ese es el problema, la problemática a la que llegaron ellos. Entonces, el fin de la cura sería la operación de reasignación de sexo, pero para eso han tenido que pasar toda la fase anterior. Lo que suele pasar es que mucha gente simplemente pues, se queda con el cuerpo que tiene, está cómodo, no necesitan el cambio. El debate que se da al principio, cuando empieza a hablarse de patologización trans, que se superó después, pero si se despatologiza, si esto deja de ser una enfermedad, entonces ¿cómo la seguridad social va a asumir el gasto de una operación? Pero bueno, esa conversación la teníamos el otro día Antonio, una compañera y yo, y estuvimos hablando de cómo fueron los principios, y es verdad que cosas como la maternidad no son enfermedades y también son asumidas. En cualquier caso, pues la pregunta la traslado igual a la cerveza de esta noche. Entonces, las personas transexuales no son personas que están atrapadas en cuerpos equivocados, no tienen que curarse porque no están enfermas, viven simplemente en una sociedad que las limita, pertenecen al sexo al que ellos se identifican. Es decir, este chico es un chico independientemente del cuerpo que tenga. He puesto la fotografía y he dudado en ponerla por si alguien se sentía ofendido o ofendida al ver el cuerpo de una persona. Os pido disculpas si ha sido así, para mí es muy habitual, muy normal. Entonces... Y bueno, lo último es que la orientación sexual de las personas trans es en función de la identidad que tienen. Es decir, esta persona se piensa hombre y tendríamos que preguntarle si siente deseo por una chica o por un chico. Que tenga un cuerpo de chica no implica que si le gusta a la chica sea lesbiana. Esto es un vídeo, no sé cómo vamos de tiempo como para ponerlo. En cualquier caso, como dura 7 minutos lo dejamos, pero sí que me llama la atención y quería compartirlo con vosotros, con vosotras y con vosotros, ¿dónde tiene... Esperad que se me ha activado. Lo que ha pasado es el proceso de transformación. A lo largo de los 7 minutos va pasando por un proceso de transformación. Entonces, con una serie de fotografías de todo un año entero, esta persona decidió operarse. Entonces, la primera fotografía es la de una chica con el pelo largo, rubita, y la última fotografía es esta. A mí lo que me llamó la atención es
donde le han puesto a la primera fotografía los parches. Entonces, quería llamar la atención sobre el cambio en cuanto a la sexualización del cuerpo. El mismo cuerpo está sexualizado cuando es de una chica y no está sexualizado cuando estamos mostrando músculos, y los pezones ya no son sexuales porque ya están. Hay una diferencia entre la transexualidad femenina y la transexualidad masculina. Aquí pasa lo mismo que con una problemática de género, y es que el cambio a la mujer es mucho menos aceptado. Los hombres pasan mucho más desapercibidos, primero porque está más afectado acercarse a la masculinidad, y segundo porque es verdad que la transformación al final lo hace parecer hombres realmente. O sea, esto ha sido muy lo hace tener una estética absolutamente masculina, de manera que pasarían desapercibidos con un grupo de hombres naturales, biológicos, gracias. Sí, pero como físico no pueden. Sin embargo, las mujeres parecen menos normales, entonces están bastante más estigmatizadas. La problemática de la transexualidad, si nos llega a nosotros, a los servicios sociales, es un problema de armario, no podemos disimular. Entonces, las personas transexuales no pueden ocultar los cambios de género. Entonces, la mayoría han sufrido bullying transfóbico, que viene a ser el mismo bullying homofóbico que es el bullying que sufren en el colegio simplemente por motivos de género. En muchas ocasiones son expulsados de sus casas, pierden a los amigos, a la familia, con lo cual pierden recursos. Y tradicionalmente, para sobrevivir, que es lo que ha pasado hasta hace muy poco, han estado ejerciendo la prostitución. Sí que voy a decir que creo que el autobús de arte hoy ha hecho por el colectivo trans en los últimos 2 meses más de lo que ha hecho el colectivo homosexual en 20 años, simplemente porque ha visibilizado una realidad y la sociedad además le ha respondido, porque todo el mundo conoce a una persona trans, o todo el mundo ha sentido una especie de empatía, y ha supuesto un revulsivo para este colectivo que chapó por ello, ¿verdad? Los menores trans, yo pienso que son la gente que va a cambiar la sociedad en cuanto a género, porque desde chiquititos están acostumbrados a vivir un género fluido. Entonces, como son muy pequeños y no se van a operar, pero sí sienten que son distintos, pues pueden sentirse chicas teniendo pene, o pueden sentir que son chicos teniendo vulva, pero no van a operarse, no es el momento. Entonces, la asociación Crisales, que seguro que mucha gente de aquí la conoce, es una asociación que está trabajando con familias de menores trans, tiene unas 500 familias aproximadamente, y esta asociación lo que está consiguiendo es que, en vez de operarse, retrasar los tratamientos de operación y nada por el estilo, con inhibidores de hormonas. Entonces, hasta la adolescencia, que la gente está un poquito más formada, que estamos más maduros, que tenemos la personalidad más formada, y pueden tomar decisiones de otra manera, el cuerpo se mantenga con la apariencia que tenía desde el principio. Las personas transgénero son personas que, como las personas transexuales, a lo mejor no exactamente como las personas transexuales, posiblemente son personas que simplemente no están de acuerdo con la clasificación de género que se ha establecido en la sociedad. Entonces, lo que hacen es transgredir con los géneros y van pasando de chico a chica, de chica a chico, de todo a la vez o de ninguna cosa a lo largo de un periodo de tiempo. La fotografía que os traigo aquí es de la misma persona. Entonces, aunque el cuerpo es de un chico, la cara es de una chica o no, y es completamente inidentificable. Yo no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado cuando estaba en clase alguna vez, tener una compañera o un compañero, la verdad es que todavía no he averiguado qué era, o no tenía que averiguarlo simplemente, pero sí que entraba al servicio y de repente me he encontrado y me he salido, y he mirado porque pensaba que yo me había equivocado. Simplemente, si las cosas estuvieran menos dicotómicamente separadas, sería mucho más fácil para la gente que no está en uno de los polos.
Bueno, es una activista y dice lo que decía aquel nene de Crisálida. Un pene no te hace muy bien. Las personas travestis, no hay problemática aquí, simplemente son personas de un sexo o de otro que se travisten, que se visten del otro sexo. Entonces, la persona drag queen es un colectivo no, son personas generalmente no sé, chicos o gays que se visten como mujeres. Igual, Antonio, tú quieres explicar esto más porque lo ha... Antonio tiene un personaje que performa, que se llama Margarita, que yo quería poner la foto, pero hemos tenido problemas con internet y no nos ha dado tiempo. Y es otra persona completamente diferente. Entonces, igual tú si quieres poner tu experiencia. Bueno, esto como un paréntesis. Sí, claro. Bueno, a ver, también hay que tener un poco en cuenta el tema del lenguaje. Estamos hablando de transexuales, transgéneros y travestis en España. Si nos vamos a Latinoamérica, lo digo porque nos pueden llegar inmigrantes, gente de otros países, que el vocabulario es diferente. Por ejemplo, en Latinoamérica, travesti es persona transexual. Estamos hablando como nos entendemos aquí en España. Habiendo explicado María lo que es una persona transexual y lo que es una persona transgénero, travesti ahí lo que hace es para el espectáculo o para una fiesta, para ocio, para divertirte, transgredes con el género. Si eres un chico, pues te vistes de chica, que eso sería drag queen. Si eres una chica, te vistes de chico, que sería drag king. Y ahí lo que hace es exagerar los roles de género que impone la sociedad como algo de broma, chistoso, y para un poco también, sobre todo en el tema de la drag king, como una acción política. Estamos acostumbradas en películas, sobre todo de Almodóvar y otras series, de ver a drag queen, a chicos travestidos, de mujeres, que siempre están en un bar haciendo un espectáculo, haciendo playback, cantando, haciendo chistes graciosos, por llamarlo de alguna forma, pero cuando las chicas se visten de hombre, transgreden mucho más el género que lo hacen los chicos en estos espectáculos de drag queen. ¿Por qué? Porque una mujer supuestamente no puede alcanzar ese estatus que tiene el hombre, en lo que hemos hablado del heteropatriarcado. Entonces, una drag king suele ser activista política. Cuando una mujer se traviste de hombre es para hacer una denuncia social, un activismo político. Entonces, ese es un poquito el matiz. Y tener en cuenta eso, el tema de la terminología. En Latinoamérica, travesti es persona transexual. Entonces, es un poquito diferente. Hemos puesto esta fotografía, no sé si... sí. Hemos puesto esta fotografía y la hemos puesto a conciencia para que vierais la diferencia entre la primera parte y la segunda parte. Y yo creo que es un poco cuando nos travestimos, tenemos como que adquirimos lo que entendemos, que es la concepción masculina, la distensión que hay arriba, la risa en relación a la seriedad y los rasgos forzados, o sea, rudos que hay en la segunda, para mí son muy característicos. Por último es el colectivo intersexual. Este término es un término paraguas, quiero decir, sería lo que la sociedad ha entendido tradicionalmente como hermafrodita, y ni es un hombre ni es una mujer, pero no es, quiero decir, no hay un tipo de intersexualidad. La intersexualidad tiene diferentes formas. La XO, XXXXXI o XII, y serían diferentes. Pueden manifestarse en los genitales físicamente o no manifestarse físicamente y que esté en el genotipo y en el fenotipo, ¿no? En cualquier caso, pasarían desapercibidos, y ese es el problema. Lo que ha pasado con este colectivo es que es lo que pasaba también, es la misma problemática que la transexualidad. Cuando nace nos atribuyen un sexo. Si el médico o la médica de turno encuentran una persona que por las circunstancias que sea tiene dos genitales, la tendencia ha sido a operar para definirlos como como uno de los sexos. Y la problemática real es que en el momento del desarrollo y la pubertad, estas personas no se han sentido identificadas con el sexo que le han dado. La idea era
facilitar la educación a las familias y facilitar la socialización al bebé, al menor en ese momento. Sin embargo, por no modificar las estructuras sociales, sometemos a operación a una persona que no está enferma y que no es diferente, simplemente tiene unas características distintas, pero es muy difícil. ¿A qué cuarto de baño va? ¿Cómo lo nombra? Es muy complicado. Y ya está, esta es la bandera de la heterosexualidad, que entiendo que la mayoría de la gente, porque en uno de sus estudios, 15 años sexólogo, en uno de sus estudios dice que entre el 6 y el 10% de las personas de una sociedad son homosexuales, el resto entiendo que son heterosexuales. Si tuviéramos que hacer esa clasificación, que yo realmente no la creo, pero bueno, la pregunta que lanzábamos era ¿cuántos usuarios hetero tenéis? Y entiendo que tampoco lo sabemos exactamente porque existe una presunción de heterosexualidad, y entonces eso no hace pensar que todo el mundo es heterosexual. Tendríamos que indagar mucho en la vida de la gente y mucho no porque no sepamos en los expedientes de la gente cuál es, sino por lo que callan, como he dicho antes, algunas veces no se dice. Muchas veces pasamos inadvertidos y estamos invisibilizados. Y creo que ya está. Estas son las banderas que hay aproximadamente. Y este es nuestro contacto. Gracias.